Hola amigos, les voy a mostrar cómo hacer sólidos en 3D en AutoCAD con herramientas básicas y de una forma muy rápida. En este caso vamos a hacer este elemento que tenemos acá en pantalla. Lo voy a ampliar. Es básicamente una plataforma con 4 orificios, ¿no? Y con este detalle por acá. Entonces, esto de acá son los diámetros y vamos a comenzar a hacer este gráfico. Entonces me voy por acá. Primero voy a poner esto en un lugar que no me incomode. Y vamos a generar nuevo dibujo, ¿no? En este caso voy a utilizar un template básico, ¿no? ACAD ISO 3D. Les recomiendo que utilicen esto porque viene ya preconfigurado como para dibujar en 3D. Ok, entonces estamos por acá. Voy a panear por acá, tenerlo a un costado. Y luego esto está configurado ahorita para trabajar un espacio 2D. Entonces me voy por acá. Voy a activar el Workspace Switching. Acá está, ahora ya aparece. Y me voy para trabajar en 3D, para que me salgan todas las herramientas 3D disponibles. Correcto, entonces ya está. Ahora voy a comenzar a dibujar primero la base con líneas. Entonces esta medida, este ancho es 80, ¿no? Voy a necesitar o bien utilizar orto o bien utilizar el polar tracking. Vamos a primero comenzar con polar tracking. Acá está. Entonces espero que me salga el rayo y digito 80. No, voy a acercarme para trabajar de una forma visual mejor. Y ahora espero que salga el rayo y digito 120. De ahí me voy por acá. Digito 80. C y Enter, ¿no? Para cerrar. Aunque son líneas, pero igual obedece el comando cuando estoy trabajando de forma continua. Ahora voy a dibujar los orificios. Son 4 círculos de diámetro 10. Están alejados. A ver, esto es 80, 50. La diferencia es 30, entonces 15, 15. Entonces hacemos un offset de 15. Por acá. 15 por acá. 15 por acá. Y vamos a ver. Este es 120, 90, 30 también es 15. Entonces 15 acá, 15 acá. Ojo que estoy ubicando los centros de los círculos. Entonces vamos a dibujar los círculos de diámetro 10 por acá, ¿no? Entonces radio 5. Ahí lo voy a copiar para hacerlo más rápido. Lo copio. Bueno, antes de continuar voy a trabajar mejor de forma paralela para que no haya problemas con la captura de puntos. Entonces encima del cubo de orientación le doy clic derecho y voy a trabajar de forma paralela para que se ejecute mejor los comandos, en especial la captura de puntos. Entonces voy a quitar ahora estas guías. ¿No? Voy a trabajar, no voy a trabajar ahorita con un gizmo. Entonces lo voy a desactivar, no gizmo. ¿No? Ya no me sale la posibilidad de mover o rotar del gizmo. Entonces ahora voy a juntar estos con la finalidad de hacer un press pull, ¿no?
voy a juntarlos de la siguiente forma. Me voy acá a Join y selecciono estos 4, ¿correcto? Listo. Entonces ahora sí, me voy a hacer un press pull acá, press pull. ¿No? Espero que se active todos los contornos, le hago clic y me voy con la elevación. ¿Cuánto es de elevación? 15. Digito 15, enter. Entonces ya tengo dibujado la plataforma. Ahora voy a dibujar la parte de abajo, ¿no? Esta ranura que tiene abajo. Entonces lo que hago, primero me voy a una vista, hago clic acá, me voy a una vista en X-Ray, ¿no? O rayos X. Entonces acá voy a ver de una forma más limpia la configuración del sólido. Ahora me voy a hacer un cubo. Voy a dibujar la parte de abajo. Entonces, si quiero lo puedo hacer afuera y después introducirlo. Creo que es la mejor forma. Vamos a hacerlo así. Entonces, ya de frente con una polilínea. Entonces, a ver, espero el rayo y 60 es 80, 60 y dígito C y enter. Ya está. Ahora le voy a aplicar extrusión a esto y voy a darle la elevación de 5, ¿no? Como indica acá en el gráfico, 5. Y ahora voy a mover este sólido dentro, ¿no? Ahí está, la parte central. Y lo siguiente que voy a hacer es restar los sólidos, ¿no? Para que me quede lo de arriba. Entonces, para ir trabajando paulatinamente este trabajo, voy a ya graficar esta parte de abajo. Entonces, sólido, selecciono este sólido, enter y el de abajo. Si tengo problemas para seleccionar, me voy acá porque no está en este panel de herramientas y selecciono esta función de acá, Selection Cycling, y me voy por este sólido, enter y listo, ya está restado y es un sólido, ¿no? Además son las polilíneas que hemos utilizado para trabajar. Entonces ya he hecho esta parte de abajo. Ahora me voy a hacer la parte de arriba. ¿Okay? Entonces para esto voy a graficar una línea en esta parte, ¿no? Utilizando el centro de acá y el centro de acá. ¿Okay? Ahora necesito una línea a 30, ¿correcto? Entonces voy a dibujar acá 30 y me voy por acá, ¿no? Voy a activar perpendicular, me voy acá, listo. Entonces ya tengo esta parte de acá. Quiero de repente girar un poco el gráfico. No se olviden que utilizan la tecla Shift y aprietan el botón del centro del mouse, ¿no? Y pueden girarlo un poco. Entonces por ahí creo que está más claro la ubicación de este centro. Esta pieza de encima la voy a dibujar aparte. Entonces, como veo que es un sólido que está prácticamente, o un área que está extruida hacia el eje
en este caso X, ¿no? Entonces voy a trabajar con esta parte, como si fuera esto un XY, ¿no? En vez del YZ. Entonces lo que voy a hacer es voy a irme a esta parte derecha, ¿no? Me doy cuenta que es esta parte la que quiero dibujar, ¿no? Entonces me voy acá, ¿no? A este cambio de UCS, me voy derecha. Entonces se dan cuenta que el XY se ha puesto donde yo quería. Y voy a dibujar esta parte de acá. Lo primero es esta parte. ¿Cuánto mide? Mide desde acá, sería 60, correcto. Entonces voy a dibujar 60. Y ahora hacia arriba sería, vamos a colocarle la siguiente dimensión. Vamos a colocarle el alto de acá, porque me doy cuenta que va hasta el límite del círculo o al cuadrante del círculo. Entonces voy a darle 60. Continúo por acá, le doy si he comenzado de acá, correcto, he comenzado de esta parte de acá, entonces es el radio más la mitad de esta medida 5, ¿no? Entonces el radio es 35 más 5, 40 y cierro. C, enter. Lo he hecho con línea, con join lo voy a juntar, pero primero quería hacer este semicírculo, correcto, para después no estar restando y evitar hacer otro paso más. Entonces yo estoy por acá, ¿no? Estoy por acá, entonces voy a bajar o voy a avanzar 5, correcto, 5. Voy a hacer acá una medición de ayuda en cualquier parte, enter. Entonces acá voy a dibujar el círculo, correcto. Entonces el círculo de diámetro 70, la mitad que vendría a ser el radio 35. Ahí está, claro, tenía que coincidir con esta parte, ¿no? Entonces acá hago un bpoly, ¿no? ¿Se acuerdan de este comando para poder cerrar el contorno, poder crear un contorno en base a los límites que genere una figura? Entonces le hago clic acá y enter. Acá está. Entonces ya lo demás lo borro, correcto. Ya tengo acá esta parte de acá y lo voy a extruir, enter, y voy a la medida, ¿no? 10, correcto. Ya tengo esta parte de acá. Ahora voy a hacer lo mismo con esta parte de acá. La altura es 10, correcto, el ancho, y la altura, vamos a ver, es 60 menos, vamos a ponerle con este diámetro, ya, con este de acá, entonces sería menos 25. 60 menos 25, 35. Entonces vamos a dibujar, a ver, vamos a hacerlo pegado acá y después lo movemos, correcto. 10, subo 35, y cierro esta pieza. Luego le voy a extruir
Enter, le doy el ancho 60. Muy bien, me sale por este lado, no importa, voy a moverlo desde su punto medio hasta el otro punto medio de esta cara, ¿correcto? Ya está. Ah, ojo que yo lo hice incluido esta medida, ¿no? Entonces lo voy a mover desde este punto medio hasta acá, correcto. Vamos a ver cómo va quedando. Shift y vamos rotando. Muy bien. Continuamos. Voy a rotar un poco por acá. Y vamos a hacer ahora estos círculos, ¿no? Que viene a ser como una especie de cilindro. Ahora dibujamos este círculo de diámetro 70. Perdón, primero vamos a dibujar este círculo pequeño de diámetro 50. Entonces hacemos un círculo, lo voy a hacer provisionalmente desde acá y vamos a darle el diámetro 25, correcto. Acuérdense que esta altura lo hicimos con este círculo. Entonces, desde este cuadrante me voy hasta acá, correcto, y voy a hacer otro concéntrico. Está concéntrico y de radio 35, ¿no? Que es el diámetro 70. Lo voy a hacer aparte, lo voy a mover, correcto, lo muevo acá y le hago un press pull. Vamos a ver qué pasa. De repente están a diferente. Vamos a ponerlos en el piso. Voy a quitar esto de acá, lo voy a poner en el piso. Está bien. Vamos a hacer el press pull. Ahora sí. Le vamos a dar una medida de 60. 60. Enter. Shift. Y acá está. Ahora sí, lo voy a mover. El 3D. Desde acá hasta el punto medio de aquí, correcto. Ya está. Vamos a ver cómo va quedando. Shift y vamos a ir rotando esto. Entonces está calzando muy bien. Voy a juntarlo, estos sólidos, con este comando de acá, que es juntar o unir sólidos. Este y este. Enter. Y ya está como un sólido. Voy a moverlo para que se queden atrás las figuras de ayuda. Correcto. Shift y lo muevo. Voy a ponerle en vista realística. Realistic. Vamos a ver si todo está bien. El círculo interno está muy bien. Entonces ya quedó esta pieza. Voy a hacerle acá una línea para poder moverlo. Una línea cruzada. Y ahora este sólido lo voy a mover desde aquí, a mitad de esa línea que dibujé, hasta esta parte de acá. Vamos a hacer Shift y gira, rotar, y lo movemos acá, a esta línea.
Vamos a poner intersección, shift, clic derecho, intersección. Acá está, listo. Ya está terminada la figura. Voy a quitar estos elementos de líneas que utilicé para como guías, ¿correcto? Ya está. Y vamos a hacer acá una vista de lo que hemos dibujado, ¿correcto? Está completo el sólido. Bueno amigos, eso sería todo. Si les gustó, haga clic en me gusta. También pueden compartir el video con sus amigos o colegas. Suscríbete al canal de YouTube para recibir más videos. Les invito a entrar a la página de Facebook, Google Más y Twitter, donde podrán encontrar más tutoriales y tips y trucos de AutoCAD. Puedes acceder al Facebook, Twitter, YouTube o Google Más a través de los iconos que se encuentran en el video, o también van a encontrarse los links en la parte descriptiva del video. Y bueno, eso sería todo. Que tengan muy buen día. Hasta luego.